En la gélida noche del 28 de enero de 1457, los muros del castillo de Pembroke resonaron con los gritos de una niña de 13 años. En una época donde la medicina era casi inexistente, las posibilidades de que Margarita Beaufort sobreviviera al parto eran mínimas. Sin embargo, ocurrió un milagro. Dio a luz a un niño sano que un día cambiaría el mundo para siempre. Para entonces, Margarita ya era viuda desde hacía 2 meses. Su esposo había terminado su camino debido a una enfermedad repentina cuando ella tenía 7 meses de embarazo. ¿Cómo encontró esta frágil adolescente la fuerza y la fe inquebrantable de que su hijo llegaría a ser rey, a pesar de que sus derechos al trono eran sumamente cuestionables? Antes de revelar su plan maestro, suscríbete al canal y dale a me gusta. Aquí analizamos la historia como nadie más lo hace. Todo comenzó con el enredado pasado de su familia. Margarita pertenecía a la casa de los Beaufort, descendientes del príncipe Juan de Gante. El problema era que su linaje surgió de una relación con una mujer que no pertenecía a la alta nobleza. Aunque más tarde los hijos fueron reconocidos legalmente, se les prohibió oficialmente reclamar la corona inglesa. Margarita creció con el estigma de ser parte de una nobleza de segunda clase, sintiéndose excepcional y vulnerable a la vez. Era la única heredera de la inmensa fortuna de su padre, un ilustre comandante cuya vida terminó de forma abrupta. Desde muy pequeña, esta niña se convirtió en la pieza central de juegos políticos ajenos, siendo el trofeo más codiciado para los nobles hambrientos de poder. Pero quienes la veían solo como un peón no sospechaban que estaban ante una futura gran estratega, dispuesta a esperar décadas para realizar su movimiento decisivo. Las raíces de esta intriga se remontan al abuelo de Margarita. El príncipe Juan de Gante, hijo del rey Eduardo III, mantuvo una larga relación con su compañera Catalina Swynford. Catalina no era de la alta nobleza, lo que causó un gran escándalo en la corte. De esa unión nacieron 4 hijos que recibieron el apellido Beaufort. Más tarde, cuando el príncipe y Catalina finalmente contrajeron matrimonio, la iglesia y el monarca legitimaron a su descendencia. Sin embargo, existía una condición crucial. A los Beaufort y a sus sucesores se les prohibió oficialmente aspirar al trono de Inglaterra. Margarita creció con el peso de esta exclusión. Vio cómo su familia era apartada en la lucha por el poder, a pesar de su parentesco real directo. Precisamente esta injusticia encendió en la joven un fuego de ambición increíble. Comprendió que su herencia era al mismo tiempo una maldición y la llave hacia la grandeza, siempre que supiera maniobrar correctamente. Pero en el brutal mundo del siglo XV, las ambiciones personales de una mujer contaban poco. Se la veía únicamente como una propiedad valiosa para intercambiar por influencia política. Se convirtió en la novia más deseada de Inglaterra, con su destino decidido por hombres poderosos que veían en la niña solo una herramienta. Pero aquellos que planeaban su futuro olvidaron consultar a la propia Margarita, quien estaba dispuesta a todo para asegurar la supervivencia de su linaje. Margarita era demasiado rica para pertenecerse a sí misma. A los 2 años fue comprometida con el hijo de un duque influyente, pero aquello fue solo un arreglo político temporal. Su verdadera prueba comenzó a los 12 años. El rey Enrique VI entregó su tutela a sus hermanastros, y Margarita fue unida en matrimonio con Edmundo Tudor, de 24 años. La leyenda cuenta que la joven novia dudó hasta que, tras una noche de oración, se le apareció un ángel que señaló a Edmundo como la elección correcta. La realidad estuvo lejos de ser divina. A pesar de la corta edad de su esposa y su constitución frágil, Edmundo no esperó a que ella madurara físicamente. En aquel entonces, las uniones tempranas eran comunes, pero las consecuencias solían ser fatales. Para una adolescente de 13 años, la maternidad fue una experiencia traumática que la dejó permanentemente incapaz de tener más hijos. La propia Margarita sobrevivió de milagro, demostrando una resiliencia increíble. Su vida matrimonial fue breve. Mientras Margarita aún esperaba a su primogénito, su esposo fue capturado por enemigos políticos, y poco después terminó su camino debido a una grave enfermedad. Ella se quedó totalmente sola, una niña con un bebé en brazos, justo cuando Inglaterra se sumergía en su conflicto más sangriento, la Guerra de las Dos Rosas. En un mundo de caos, donde los reyes se sucedían con una velocidad aterradora, Margarita tuvo que aprender a sobrevivir allí donde la debilidad significaba perderlo todo.
tuvo que crecer instantáneamente para convertirse en el escudo de su pequeño hijo, Enrique. Mientras tanto, Inglaterra se hundía en la oscuridad. El rey Enrique VI ocupaba el trono, un soberano que prefería la reflexión espiritual antes que un gobierno de mano dura. Mientras el rey perdía el contacto con la realidad, dos ramas de la misma dinastía, los Lancaster y los York, comenzaron una guerra despiadada. Margarita, una Lancaster, se encontró en el ojo del huracán. Comprendiendo que no podría proteger a su hijo sola, tomó una decisión pragmática y se unió a Enrique Stafford. Esta unión le dio años de relativa paz, pero la guerra nunca se detuvo realmente. Tras la partida de Stafford, Margarita realizó su movimiento más brillante. Se unió a Lord Thomas Stanley. No fue un matrimonio por amor, sino pura estrategia. Stanley era un maestro de la supervivencia que siempre sabía cuándo cambiar de bando. Su posición permitió que Margarita entrara en el círculo íntimo de la nueva familia real de los York. Se convirtió en una compañera de confianza para la reina Isabel Woodville, actuando exteriormente como una dama de corte piadosa, pero bajo esa máscara de devoción se escondía la mente aguda de una estratega. Cuando Ricardo III tomó el poder y los herederos legítimos desaparecieron misteriosamente en la Torre de Londres, Margarita comprendió que su momento había llegado. Inició una peligrosa correspondencia secreta con la reina desplazada Isabel Woodville. Dos madres, unidas por el miedo por la vida de sus hijos, formaron un pacto audaz. El hijo de Margarita debía regresar del exilio y unir a las Rosas rivales, casándose con la hija de Isabel. Un primer intento de rebelión fracasó debido a una tormenta monumental, y Margarita lo perdió todo: sus títulos, sus tierras y su libertad. Por orden del rey, fue encerrada en su propia casa bajo la estricta vigilancia de su esposo. Su partida parecía terminada, pero ella continuó tejiendo su red de conspiración bajo las narices de sus guardias, preparando el terreno para el regreso de su único heredero. En agosto de 1485, el drama de años alcanzó su clímax en la batalla de Bosworth. Ricardo III luchó con el valor desesperado de un león, liderando personalmente una carga para derribar a su rival. Pero el resultado de la batalla no dependió solo de la valentía de los soldados, sino de la voluntad de una mujer que esperaba noticias lejos del frente. Thomas Stanley, el esposo de Margarita, esperó un largo tiempo en una colina antes de intervenir. Se considera que la influencia y la tenacidad de Margarita fueron lo que finalmente empujó a este lord prudente a atacar el flanco del rey en el momento crítico. Cuando Ricardo cayó en el fragor del combate, marcando el fin de una era, su corona de oro fue encontrada, según la tradición, en un arbusto de espino. Thomas Stanley recogió la corona y la colocó sobre la cabeza de su hijastro, proclamándolo rey Enrique VII. La viuda de 13 años, que una vez luchó por su vida en el castillo de Pembroke, finalmente había cumplido su destino. Su hijo, que en realidad no tenía derechos directos al poder, era ahora el monarca legítimo. Pero quienes pensaban que Margarita se retiraría a la sombra se equivocaban profundamente. No tenía intención de ser solo la madre del rey. Su verdadero papel en la dirección de Inglaterra apenas comenzaba. Demostraría ser una fuerza poderosa detrás del trono, guiando el destino del reino con una voluntad de hierro. Convertida en la madre del rey, Margarita alcanzó la cima de su poder. Aunque técnicamente nunca ostentó el título de reina gobernante, su influencia real sobre el Estado fue absoluta. Comenzó a afirmar su nombre de una manera única, utilizando una letra latina que significaba estatus real, y estableció personalmente las estrictas reglas de conducta para la corte. Al mismo tiempo, se mantuvo profundamente comprometida con la educación, destinando sumas considerables a las universidades y a los necesitados. El recuerdo de lo que sufrió a los 12 años nunca la abandonó. Cuando se planeó casar a su nieta a una edad demasiado temprana, Margarita se opuso ferozmente, recordando los riesgos para la salud y la vida. Ella construyó los cimientos sólidos de la dinastía Tudor, que más tarde daría al mundo soberanos legendarios como Enrique VIII e Isabel I. La historia de Margarita Beaufort es una verdadera lección de paciencia y estrategia. Ella demostró que no importa cuán débil sea tu posición al principio, lo que cuenta es la habilidad con la que colocas tus piezas en el tablero del destino y la fuerza de tu convicción, a pesar de los obstáculos.
Si te ha gustado la historia de esta mujer increíble, no dejes de ver los otros 2 videos que aparecen ahora mismo en pantalla. Allí te esperan más intrigas fascinantes y páginas secretas del pasado. Soy Eva Carter y nos vemos en el próximo video.